Hola, continuamos ¿Qué tal? junto a Muki Tenenbaum, explorando en esta serie de videos su filosofía desilusionista, pero ahora dedicados también al análisis de la actualidad, al análisis de ciertas noticias, siempre desde una perspectiva filosófica, pero pensando un poquito en la coyuntura a medida que se desarrolla esta pandemia de la COVID-19. Estamos empezando el mes de agosto, en algunas latitudes todavía en cuarentena, en otras al borde de lo que parece ser un rebrote y con algunas medidas de vuelta restrictivas. Vamos a mirar esta situación, pero desde un punto de vista que Muki propone, y me parece es un punto de vista desatendido en general en el análisis, que es el punto de vista de las distintas culturas, de las distintas regiones en las cuales estas cuarentenas, estos rebrotes están teniendo lugar. Así que vamos a mirar esto por ahí no desde un punto de vista económico o sanitario, como suele hacerse, sino desde un punto de vista cultural. Está muy bien como pones el marco, ¿sí? Mira, básicamente la mirada hasta el día de hoy fue sanitaria versus económica. Y a veces tratando de ver cómo hacen para juntar las dos, eh, unos gritan, la vida es más importante que todo, los otros dicen, ¿qué vida si no vamos a poder comer? Se está arruinando todo. Y esa conversación que están enfrentados unos a los otros, hacen que esto no sea un rebrote, una nueva ola, sino un nuevo round. ¿Sí? En algún lugar parece esto ya una pelea de boxeo entre nosotros y el virus, y entre nosotros, entre las dos posiciones. Pero creo que es un error pensar que esto tiene dos posiciones. Yo creo que esto tenemos tres, y vos lo mencionaste. Es decir, lo que falta todavía en todo esto es las diferencias culturales entre los distintos países y las distintas sociedades en las cuales en este momento el virus está. El virus no le importa nada, el virus no le interesa si vos sos comunista, si sos capitalista, por supuesto, si sos negro o blanco, si sos homosexual, si sos alto, bajo. Lo único que le importa es saber si está vivo. Es lo único que interesa. Es vivo, me alcanza, se terminó, etc. Por supuesto el virus no habla, sino no quiero crear con gente que va a decir que el virus le dijo eso. Pero básicamente el virus actúa como un agente infeccioso y nada más. Pero sí es cierto que no se transmite por osmosis, que no se transmite espiritualmente el virus. El virus se transmite en general por la vía respiratoria, por contacto respiratorio. Claramente, si yo tengo suficiente distancia, por ejemplo, yo y vos, no hay forma que yo, por supuesto, te pueda contagiar. O no te rías, porque a veces hay que explicar lo obvio, pero incluso si estoy con una persona, si alguien tose, yo estoy en el cuarto piso acá, si alguien tose abajo, uno se sobresalta, pero no hay ninguna posibilidad que la tos. Entonces, está claro. Por supuesto, después empezamos a ver qué distancia, hasta la máscara, tenemos toda esa explicación alrededor. Pero la verdad es que ese contagio se hace más frecuente si la gente, por ejemplo, grita o si canta. ¿Vos te acordás que hubo toda una historia con los coros? Los coros en Estados Unidos, hubo varios coros en donde la gente se contagió. Es obvio, ¿sí? Si esto tiene que ver con cuán fuerte si vos estornudás, viaja 8 metros el estornudo, está claro que los 3 metros no te alcanzaron frente a un estornudo, ¿sí? Si la persona está hablando muy bajita, probablemente sea menos contagioso y cuando digo probablemente lo digo por cuidado, pero realmente es así, es decir, esto es la física, otra vez volvemos a hacer la ciencia. Y entonces, por ejemplo, lo que quiero dar, por ejemplo, nosotros tenemos 2 lugares en Europa en donde las cosas fueron especialmente graves, y son Italia y España. Y nadie se preguntó por qué Italia y España, y por qué no ocurrió, por qué en Alemania, por qué no en Holanda, por qué no en Dinamarca. Y hubo casos bastante bravos, en Holanda hubo y en Alemania hubo, por supuesto, pero la diferencia es cultural. A ver, empecemos por el hecho de que los españoles y los italianos hablan en un tono más alto. Yo, por ejemplo, con mi acento argentino, ¿sí? Hablo en tono más alto que el resto de la gente. De hecho, me doy cuenta estando en Francia que mi tono es muy alto y yo a veces lo tengo que bajar para hablar, para no sobresaltar la conversación. Escucho italianos y están a los gritos. Por supuesto, cuando vos escuchás italianos hablando a los gritos, españoles hablando a los gritos. Esto es lo primero.
Este sería el primer tema cultural, ¿por qué más en Italia que en España? Otro tema cultural que tenemos que hablar es el tema de las familias. Las familias, por ejemplo, en Escandinavia, ¿sí? Se encuentran una o dos veces por año, las grandes familias, ¿sí? No estoy hablando de la familia nuclear, yo y mis hijos, ¿sí? O quizás una suegra, no, no, no. Eso que uno se encuentra con los primos, y no sé cuánto, y cada cumpleaños, en cada fiesta, etcétera. Esto ocurre una o dos veces por año en los países escandinavos, incluyendo en muchas partes de Estados Unidos también, ¿eh? Es decir, la gente se encuentra en Navidad, se encuentra quizás en la Pascua, o en algún casamiento, pero en general en esos lugares. Pero, mirá, yo acabo de nombrar un casamiento. Si los casamientos, no hay más casamientos multitudinarios en ningún lado. Claramente no se pueden, son lugares de grandes contagios, la gente además baila, la gente además canta. Ese es el casamiento. Pero la reunión familiar es muy común y de hecho, en este momento, yo diría en casi todo, tanto en España como en Italia, pero especialmente en España, donde hay muchos estudios, los contagios ocurren en dos lugares. En el ocio nocturno, que está el alcohol, que ya hablamos del tema y que bueno, no estamos acá para explicar lo bien o lo malo que hace el alcohol, porque claramente desinhibe, y la otra mitad en el ámbito familiar. Y no se refiere en el ámbito familiar de yo con mis hijos, ¿sí? En el ámbito familiar. La familia es la familia como contagio. Primero, ¿qué te parece el concepto de la cultura como... Claro, acá esto choca contra una tendencia que en filosofía viene dominando la escena desde hace siglos, que es la tendencia universalista, que es la tendencia a considerar a los seres humanos como seres humanos, de espaldas a todas estas diferencias que vos marcás. De espaldas es una buena, perdón que te interrumpa, pero es de espaldas, porque los miran, les ven solo las espaldas. De acuerdo, sí, perdón. Ahora, en cuanto uno empieza a hacer el análisis pormenorizado, y todavía en tus ejemplos no salimos de Europa, y todavía yo ya veo para dónde va este análisis. Si uno empieza a comparar ya italianos y alemanes, uno se da cuenta que lo que predicábamos en general, si vale acá no vale allá, y si vale allá no vale acá. ¿Cuánto contacto tiene un abuelo alemán o danés con sus nietos? Yo estoy seguro que es 10, 20 veces menos que el promedio de un abuelo italiano o español con sus nietos. Y todavía no estamos mirando Brasil, vos mencionaste Argentina porque de ahí venimos nosotros, o el lejano oriente, donde claramente vamos a encontrar diferencias muchísimo más radicales. Y los protocolos los estamos pensando como si habláramos del hombre genérico, como si habláramos del humano universal. En esto decías vos de la frecuencia de las reuniones familiares. Yo inmediatamente pensaba también la extensión de los grupos familiares. Una familia tipo en Dinamarca son 3 personas y con todos sus parientes serán 12. 12 en Sudamérica es el núcleo familiar. La familia extendida son decenas. Entonces, los mismos grados de parentesco, según la región de la que estemos hablando, nos van a dar una tasa de contagio totalmente distinta. A ver, es importante aclarar. Claramente, con más personas yo me vea, tengo más chances de contagiarme. Esto es, en líneas generales, si todo fuera igual y todo es exactamente igual. Y de hecho, en los grandes números, esto va a ser siempre. Yo me encontré, vamos a encontrar más gente contagiada con más gente que se encontró. Puede ser que una persona se contagie de uno solo y haya estado solo con uno solo, pero realmente el tema es más cantidades, más chances, ¿sí? Más chances que te contagies. Como vos decís, cuando yo entré con una familia y me encontré con 3 personas, no es lo mismo que si me encontré con 20. Yo ahora estuve hablando con un miembro de mi familia extendida, no voy a dar nombres, pero se encontraron 4 grupos familiares juntos. Son una familia grande, extendida. Y los chicos, obviamente, esa gente está expuesta al contagio culturalmente así, como decías. Pero, mira, hablamos hay temas geográficos, ¿no? Yo los llamaría geográficos culturales. Las islas le fue muy bien en esta historia. Muy bien. ¿Por qué le fue muy bien? Porque es fácil, porque se conocen, no me refiero, Australia también es una isla, ¿sí? Pero por ejemplo, Malta,
Por ejemplo, Chipre, muy bien le fue. Gibraltar, que no es una isla, pero que es una península y está limitada, le fue fabuloso. Y al vecino y a los vecinos en Andalucía le fue terrible. Es decir, además de que vos tenés el tema cultural, el tema geográfico que también decide cómo es tu cultura. Vos tenés una cultura de isla, todos nos conocemos. Hay esa parte también, y también desde el punto de vista del desilusionismo, tenemos varios problemas que tienen que ver también con la cultura. La democracia, ¿sí? La democracia es una cultura. En China no hay una cultura democrática. Y el comportamiento de la gente toma en cuenta que vive bajo un sistema autoritario, desde siempre. ¿Sí? Tuvo un ratito en su momento con Chiang Kai-shek, anterior a Chiang Kai-shek, con Sun Yat-sen, al principio del siglo XX. Hubo unos momentos de democracia. Por eso hay gente que no está acostumbrada. Me acuerdo que a todo eso que en Taiwán, cuando Taiwán se empezó a hacer democrática finalmente, se agarraban a piñas en el Parlamento. Cualquier discusión terminaba en piñas. Vos no conocés, pero yo de chico veíamos todo el tiempo. En la televisión terminaba siempre con un blooper, de gente agarrándose a piñas o partiéndose sillazos en la cabeza en el Parlamento de Taiwán. Hoy ya no pasa, ¿eh? Hoy en Taiwán está bien el Parlamento, sí. Pero claro, esa cultura lleva muchos años. Es decir, aún en un lugar como Taiwán llevó muchos años. Esa cultura democrática o no democrática también tiene que ver con cómo yo veo el gobierno. La persona que vive bajo un sistema autoritario le teme al gobierno y va a hacer lo que el gobierno le dice y se va a cuidar porque si no, la va a ligar. ¿Sí? Va a terminar quizás en un campo de reeducación o algo mucho peor. Y ese miedo que en una pandemia funciona es un gran, lo hablamos, es un buen método contra la pandemia. No es que yo estoy diciendo que habría que ir a pegarle a la gente para que la gente se ponga barbijo, pero la verdad es que en China se ve que si te dicen que salís con barbijo a la calle, con el tapabocas, y no salís, la verdad es que te estás jugando por lo menos tu libertad, por lo menos. A eso también creo que hay que agregarle, por ejemplo, Vietnam. ¿Por qué a Vietnam le fue bien? Otra vez, cultura. Veamos los antecedentes. Vietnam venía de una pandemia anterior. La pandemia de SARS le pegó muy fuerte a Vietnam. Y ellos armaron todo el sistema de lo que hoy se llaman los rastreadores, estas cosas que estamos aprendiendo a usar. ¿Sí? En una época alguno creía que los rastreadores eran esos indios que iban adelante de los convoys del ejército americano para ver las huellas, bajaban abajo. Ese es un rastreador. Ahora un rastreador es un tipo que ve con quién estuviste esta noche. Por ejemplo, es un tema interesante. Pero el rastreador, los vietnamitas tenían rastreadores. Entonces, cuando empezó esto, pum, 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 lo manejaron. Ahora, por ejemplo, se apreció un brote y agarraron 80.000 personas y las movieron de un lado para el otro. Es una dictadura, por supuesto, y además tienen experiencia. La experiencia es parte de esa cultura. Te voy a contar otra cosa más que tiene que ver con cultura. El tema de los rastreadores está siendo un problema otra vez en los países latinos. Si viene alguien y te dicen, che, ¿vos dónde estuviste? Estuve en una fiesta. Bueno, dame los nombres de las personas. Y vos estás acostumbrado a no dar nombres. Nosotros los latinos no, es buchonear, como dicen en Argentina, ¿sí? O ser, ¿cómo se llama la palabra en... chivato, en España. Chivato, sí. Chivato es una mala palabra. En Holanda, por otro lado, la gente está acostumbrada a decir la verdad, porque no hay ningún problema. ¿Con quién estuviste? Con este. ¿Y qué estuve haciendo? Estuve en una orgía y tomé drogas. No hay problema en Holanda. En los países latinos, sabés que no lo podés decir. Y estás acostumbrado. La cultura está. ¿Qué opinás? No, me haces acordar con este último aspecto. Borges explicaba por qué no había literatura policial en los países latinos. ¿Por qué no hay gran literatura? Hay gran literatura policial en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. No hay gran literatura policial ni en Italia, ni en España, ni en Argentina. Borges contaba esto que vos decís, que es que culturalmente el policía, el investigador, no puede ser el héroe. Culturalmente no hay manera de que el lector argentino se identifique con un oficial de Scotland Yard. No hay modo. Esto no va a ocurrir, por eso no está en nuestra literatura. Si no está en nuestra literatura, no están nuestros valores. Y claro, aparecen estos problemas que vos describís. La autoridad tiene un protocolo de la Organización Mundial de la Salud para interrogar a quienes han estado
en contacto con potenciales vectores de contagio. Sí, pero en una cultura declarás fidedignamente con quién estuviste, en otra cultura le ocultás desde siempre a la autoridad con quién y con quién no. Los resultados de la misma política van a ser totalmente distintos. Eso, son giros de 180 grados. La pregunta para mí es cómo los players, decís vos, cómo los que intervienen en una organización como la Organización Mundial de la Salud no tienen estas cosas en cuenta, no piensan en estos matices. Mira, esto tiene que ver en algún lugar con la división de labores que hemos hablado en su momento. Es decir, nosotros, la sociedad, cuanto más gente tiene, la labor a la cual cada uno se le asigna es cada vez más específica, más chiquita, porque hay más gente que se ocupan de cosas, ¿sí? Pasa lo mismo con las organizaciones. Cuando perdemos las organizaciones no existen, no hay WHO. Hay unos señores que andan con un cartel, pero si mañana, igual como el Estado, si mañana tenemos un ataque de amnesia, ni el señor que hoy es el presidente de la Organización Mundial de la Salud sabría lo que es, ni hablaría del tema. Es decir, nosotros dependemos de la ilusión de ellos. Ahora, ellos como players tienen, es decir, yo me ocupo de la salud, la UNESCO se ocupa de cultura. ¿Sí? Es así. Si vos le decís, mira, nadie nos avisó, por ejemplo, las pateras están llegando ahora con inmigrantes con 80% de infectados. Algunas veces. La Organización Mundial de la Salud no habla del tema. ¿Por qué? Porque esto es un tema de la parte de refugiados. Es decir, de ACNUR. La misma decisión, el mismo problema que tenemos nosotros a nivel personal, lo tienen ellos a nivel de organización, porque no hay organización. Porque hay señores que trabajan, que además dijeron, a mí me causó un poco una sonrisa, que va a durar décadas. Y yo pensé, sí, eso quiere decir que tienen sueldo para rato esta gente, ¿no? Porque si una de las cosas que trae esta historia es que nadie sabe si va a tener sueldo, si va a tener cómo ganar dentro de 3 meses. Ellos se aseguraron que ellos en décadas, digamos que es un sesgo de confirmación, ¿sí? Qué suerte que va a durar décadas si tengo que trabajar. En el caso de un funcionario de la OMS, eso es una declaración de optimismo, decimos. Así Ojalá es. dure décadas. Lo estamos diciendo como un poco como una broma, pero la verdad es que el sesgo está. ¿Sí? Pero volviendo al tema de la familia, ¿te acuerdas que hablamos de que la gente se infecta en la familia? ¿Por qué la gente no se cuida con la familia? ¿Por qué la gente, vos ves que se cuidan menos? Porque la ilusión es que una familia es parte mía, que son mis hermanos. Mi hermano no me va a contagiar. Yo no lo voy a contagiar al abuelo. No tengo ninguna intención. Y como no estamos en un mundo en donde todo el mundo terminó biología, es decir, la universidad se recibió de biólogo, no es cierto. La gente sabe lo que sabe. La gente dice cosas. Yo acabo de venir de una conversación en donde una mujer me decía, no, usted puede contagiar 14 días hasta que venga la enfermedad. No es verdad, no son 14 días, los 14 días son otra cosa. Y a la gente se le mezcla, ¿viste? Y esta señora prestó atención y le dijeron 14 días y ella estuvo con 14 días. Pero la ilusión que nos da a nosotros, la familia es una ilusión. Mi primo no es mi primo. Mi primo me pasa a mí que es mi primo. Y a él también, probablemente, le pasa que yo soy su primo. Pero no es más que eso. Es decir, puede ser que hasta compartamos genes. Puede que no, puede ser mi cuñado. Y entonces no compartimos genes. Pero la ilusión de que existe una familia, me pone a mí, me da un sesgo de que yo me relajo con ellos. Es la verdad. Cuando vos estás con tu familia, por tener nada de miedo que te vengan a cuchillar. ¿No? Que estés en México en algunos de los carteles. Pero en general, vos te sentás con tu primo y no tenés miedo que te pase algo con él. De hecho, por eso casi vas a la reunión. Vas a reunirte para relajarte. Y es donde no te podés relajar. Porque normalmente cuando vos estás con tus amigos son de tu misma edad, de tu misma franja etaria. Acá se mezclan los abuelos con los primos, con los nietos, con todo. Y el desastre que está ocurriendo hoy en España, entonces, el tema no es que te puede salir, no se encuentren familias en ningún lado. No sirve. Tenés que tomar en cuenta la cultura, pero como la ilusión del Estado egalitario y que todos somos ciudadanos y que no hay diferencia, me parece que se les pega, ¿no? ¿Florencio? Sí, aquí estoy. Se congeló justo. Se congeló, sí. Este es el en problema el del Zoom. momento.
En el Zoom, sí. Esto puede ocurrir. Sí. Te estaba preguntando sobre el tema de las ilusiones, porque, y déjame terminar una cosa más, ya que se Sí. congeló, te quiero decir algo más que me di cuenta que es importante, y es esto. El Estado de Israel, en un momento, decidió terminar con los piojos. Había una epidemia de piojos, ¿sí? Pero así, epidemia de piojos. Y no sabían qué hacer, porque uno lo lavaban y volvían y volvían. Entonces se le ocurrió esta idea a un ministro en Israel. Dijo, miren, ¿qué te parece si una noche todo Israel le lava el pelo contra piojos a todos los chicos? Había un canal de televisión, lo cual era muy fácil, había dos cadenas de radio y todos transmitieron esto al mismo tiempo. Hoy a las 8 lavamos. Y pasó. Y desaparecieron los piojos por mucho tiempo, no sé si volvieron, pero mucho tiempo no se habló de piojos más en Israel. Esto lo puedes hacer una vez. Ajá. Lo podés hacer 2 veces, digamos que hace falta 2 lavados de piojos, también iba a pasar. Pero si lo vas a hacer todas las noches o una vez por semana, ya está. Ya lo perdiste. ¿Por qué? Porque existe el sonambulismo. Esto es muy importante. Nosotros sonambuleamos, es decir, nos movemos inercialmente. Y esto hay un video que recomiendo verlo, lo he recomendado más de una vez porque realmente explica que solamente 20 minutos por día, en agregado, nosotros estamos en estado de intención. Y lo que el Estado, lo que los players del Estado te están pidiendo a vos, cuando te dicen ponete la máscara cuando entras a un negocio, y si no podés mantener la distancia social, y no sé, 15 reglas, que los primeros 2 días, cuando se dan, las cumplen todos. Y después no es que no quieren cumplirlas, es que le estás pidiendo que esté en estado intencional todo el día. Corrido. Y no va a pasar, no ocurre. Nosotros estamos en estado intencional 20 minutos, a veces 30. Me imagino que hay días que incluso 2 horas, pero uno termina agotado, se va a dormir, no puede más. Es decir, el resto del tiempo tenemos que funcionar en automático. Y estas no son reglas para funcionar en automático porque simplemente nunca estuvieron. Entonces, esto hay que tomar en cuenta también. Esto es como la cultura, solamente que esto es desilusionismo puro. Es decir, si hubiera en este momento gobiernos desilusionistas, en ese caso no serían gobiernos porque el desilusionismo dice que los gobiernos no existen, pero que por supuesto existe el señor que tiene el revólver que dice que es gobierno, ¿no? Me parece que podrían, no estarían pidiendo a la gente cosas que no puede cumplir, que no va a cumplir, no que no puede, que no va a cumplir. ¿Qué opinas? Me hiciste acordar a un video muy temprano de esta serie, que ya que vos recomendás videos, yo también recomiendo, sobre algo que vos llamabas los transparentes dentro de distintas sociedades. Y pienso que uno puede hacer un puente, ¿no? Entre estas dos descripciones que vos haces. Recuerdo brevemente aquella. Vos ahora decís, la ilusión familiar me ciega al riesgo de que un hermano, de que un primo me contagie una enfermedad terrible. Si fuera un desconocido, yo estaría mucho más alerta que estando frente a alguien que considero un ser querido que no puede desear perjudicarme. Algo de esto pasa con la ilusión nacional, con la ilusión estatal, cuando en estos cuentos que vos recuperabas, Singapur no testea a sus trabajadores extranjeros ilegales. No los mide, no los computa en la estadística, y después de allí viene un brote. Y lo mismo en países del Golfo Pérsico, y lo mismo mencionaste en distintas áreas en aquella noticia, que me parece que está bueno hacer un puente entre cómo la ilusión familiar distorsiona nuestra percepción de un vector de contagio y cómo la ilusión nacional, en aquel caso, distorsionaba nuestra percepción de un vector de contagio. Si no es parte del Estado, no lo veo. Si es parte de la familia, no lo veo. Por supuesto, como decías al principio, personificando al virus, al corona, no le importa demasiado. Si yo le tengo cariño a mi primo o si el singapurense desprecia al trabajador migrante. El contagio se va a producir igual. Sí, pero aparte hay sentimientos, del tema que ya hemos hablado también, hay sentimientos en juego. Si yo quiero a alguien, mira, a mí me pasaba de chico, me decían, yo estaba resfriado, decían, no te acerques, no, yo te quiero, y me daba besos, mi abuelo. Recuerdo como cosas que yo no hice con mis hijos. Estoy resfriado, alejate. No, pero está mal, me decían, señor, esto es un resfrío. Esto no es un tema de amor y cariño. Para mí era obvio.
¿sí? Es decir, mis hijos que vivieron en casa, muchos de ellos, yo tengo 5 hijos, se han enfermado, jamás uno se contagió del otro, porque enseguida yo lo ponía en cuarentena, es decir, una pieza separada, toallas separadas, ventana abierta, haga afuera 15 grados bajo cero, toda la casa estaba siempre ventilada y nunca nadie se contagió. No era tan difícil, ¿eh? No es que yo era un biólogo o médico, como vos bien sabés, mi educación es abogado, es exactamente, pero era obvio, no era tan difícil entender eso, pero se mezcla. La verdad es que estás pidiéndole a la gente que todo el día esté atento a eso. No es posible. No es posible ni culturalmente, ni personalmente, ni subjetivamente. No se lo podés pedir. Y es más, los mismos líderes, vos los ves haciendo barbaridades. Este se fue a ver a la madre y no le contó. El otro en Israel, cuando fue la noche de Pascua, pidieron a la gente que no se reúnan las familias. El presidente trajo a la hija, el primer ministro trajo al hijo, es decir, lo que estaba prohibido hacer. Pero yo te diría que hasta se les escapa. Es difícil. Yo me tengo que subir a cualquier ascensor, me subo por supuesto con una máscara, por supuesto, explico, una N95, porque los ascensores son muy peligrosos, son lugares de contagio, como en China fueron porcentaje altísimo de los contagios ocurrieron en ascensores. Pero yo me subo con una máscara y tengo que ponerme anteojos, porque uno de los vectores de contagio son los ojos. Y a veces me olvido. Y cuando pego con el codo al botón del ascensor, ¿sí? Y yo que si una vez toqué con el dedo y me quedé así con el dedo hasta poder llegar a casa y lavarme las manos con agua y jabón. Y yo estoy muy atento a esto. Yo veo la gente no puede. Entonces, si no puede, no vamos a lograr hacer nada solamente porque nos emperremos y hagamos leyes. La ley no va a cambiar, el virus es totalmente neutral frente a cualquier ley o constitución o cualquier abstracción que vos creas. Es Darwin. Yo te digo, la gente no entiende Darwin, pero es Darwin. Y nosotros, si nos ponemos en camino y nos van a llevar por delante, o encontramos la forma que claramente va a tener que ser muy simple y fácil de sonambulear con ella. Repito, muy simple y que sea fácil de sonambulear. Por eso cuando los españoles decidieron ponerse tapabocas todo el tiempo, no te lo podés sacar nunca, solucionaron un gran problema. Se terminó, la persona ya se lo puso, y yo incluso me pasó a mí. El otro día yo estaba con él y me dice, pero estamos en la calle, no hay nadie. Yo ya lo tenía puesto, ya está. Interesante, si podremos generar una cultura de sonambuleo acorde. No tenemos que generar una cultura, no, eso es muy grande. Tenemos que adaptarnos a la cultura. Tenemos que ser lo suficientemente flexibles. Cuando digo tenemos. Veremos. Veremos si tenemos. Sí. Muy bien. Seguimos, Buki. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.